presentar antes que nada al señor Herschel Filler. Herschel. Y si hay una calle en la colonia, aquí sé dónde, Kelvin y Herschel. Y si no, ese es Herschel, ¿no? Sí. Ah, Herschel. Ok, pero ese es su nombre. ¿Tú naciste en México? Mis papás se casaron en México. O sea, ya Así eran es que inmigrantes. ni me trajeron de fuera ni nada. Ajá. Y todo se hizo. Hecho en México. Hecho en México, Y, pero y entregado. Pero lo que a mí me fascina, entre otras cosas de Herschel, es cómo mezcla palabras de Yiddish en el español. Entonces es como un personaje folclórico. Te voy a presentar a la señora que trabaja conmigo y ella usa español con zapoteco. Ah, pues está increíble. Entonces él les va a explicar hubieran dicho que todo el trajeron proceso diccionarios. de la fabricación de la matzá. Curiticao. ¿Qué es? Buenos días. Buenos días. Curiticao. ¿Qué es curiticao? ¿Qué es eso? Buenas noches. Curiticao. Y buenos días. Nunca llego tan temprano. Entonces ellos heredaron este negocio y hacen un servicio importantísimo para la comunidad, porque comer la matzá, ahorita les va a explicar él qué es eso, es muy importante para cumplir con una tradición judía, y cuando llegaron los inmigrantes a México no existía. Entonces, ¿qué hacían? Importaban la Manischewitz de Nueva York, lo cual era caro y era complicado, ¿no? Pero pues era lo que había. Entonces, por eso, el servicio que hacen los señores Fidel es muy, muy importante. Miren, aquí hay un anuncio del periódico en Yiddish de la Matzá Manischewitz, la que es en 1932. Bueno. Pero, pues ahora sí que le doy la palabra a él. No, pero yo sé porque yo lo saqué del periódico. De todas maneras, ustedes fueron invitados aquí para ver cómo se elabora el producto que hacemos que se llama matzá. En la Biblia dice que cuando el Todopoderoso nos liberó del yugo de esclavitud de los egipcios, pero ¿cómo? Entonces mandó a su mensajero Moisés para que hable con el faraón y le explique, le diga, y si ves que se porta duro, yo los voy a castigar, dice el Todopoderoso, y no te preocupes, van a salir y se van a acordar que los liberé en todas las generaciones. Y en todas esas generaciones nosotros tratamos de mantener las tradiciones que nos da la Biblia como preceptos, y eso es lo que nos mantiene como pueblo. Podemos estar donde sea, mexicanos, judíos, chinos, judíos. La terminología que usa la Biblia es Bnei Israel, hijos del pueblo de Israel. O el primero, Abraham vino, Ivri, el hebreo. Pero después vinieron los argentinos y ¿sabes? No, es que primero se los explico, no le dije a nosotros. En un momento dado se dividió el pueblo de Israel y se empezó con el Malchus Yehuda, que era el reinado de las tribus de Yehuda y el reinado de las tribus de Israel. Y entonces se dividieron, se pelearon como todo el mundo, ya saben cómo sucede las cosas. De todas maneras, aquí hacemos el pan ácimo. ¿Y por qué es pan ácimo? Porque cuando el Todopoderoso nos sacó y les dijo al pueblo de Israel, exactamente no dice, a medianoche Moisés va a ir con el faraón y los va a echar afuera, ya no los quiere ver, ya lo castigaron demasiado y que se vayan. Y entonces tenían que agarrar todas sus pertenencias y habían preparado comida, masa para hacerla en la mañana, es el otro, y ya no les dio tiempo. Entonces la llevaron así con todo y todo, y después esa masa se hizo no tan bonita como la masa que hacemos aquí, ¿verdad? Esta masa redonda y con muchos picos, pero era ácido, no había fermentado. Y entonces la tradición y la obligación que tenemos es que en los días de Pesaj, que son la Pascua, los 8 días, no podemos comer pan que no sea ácido. Entonces nosotros hacemos ese producto aquí. Están haciendo la matzá de harina y agua solamente. Y el agua también es un agua que tenemos preparada. Y la harina es una harina que también, afortunadamente, tenemos buenas relaciones con los molineros y nos permiten
¿cómo se llama? Hacer una limpieza total del pequeño lugar que nosotros usamos para la harina de Pesaj. Va el rabino, va el supervisor, los servidores, los sesos, todo está cuidado desde que se empieza a moler. Jóvenes, let's go. ¿Tú sabes si el papá de su papá era panadero ¿De dónde eran? ¿De Lituania? Porque Eliezer es la sobrina del señor Herschel y su papá también trabaja aquí, nada más que no le daron. Mi papá es panadero. Mi abuelo era panadero. Sí. Pensé que los dos hermanos son los que heredaron de tu abuelo el negocio. Lo que pasa es que mi papá dedicó su vida al oficio de la panadería. Gracias por aclararlo, que no diga yo sandeces. Sí. Pensé que los dos se dedicaron siempre a la No, panadería. porque mi tío, Él es Mohamed, es el que hace la circuncisión. entonces, en la época de Pesaj, sobre todo, mi tío ha estudiado durante muchos años todas las leyes que se necesitan para poder hacer la matzah, con todos los cuidados y con todas las dudas saldadas y cuidadas que nadie tenga en el mundo. Y es un estudio serio y delicado. ¡En la esquina! Y la parte práctica manual, digamos, la panadería, pues así. Gracias por aclararlo. Yo pensé que como tu tío es más grande, entonces empezó y luego el papá, pero es muy importante también decir que tu tío, el que les dio toda la explicación, es el hombre que hace las circuncisiones, que hizo las circuncisiones, sigue haciendo, y este también es un oficio importantísimo para una comunidad judía, porque en cuanto nace un niño judío, necesita tener la circuncisión, y cuando llegaron los primeros inmigrantes, y no había quien lo hiciera, pues no sé cómo se las fueron arreglando hasta que llegó el primer Moel, que yo sé que el primero era de Siria, pero los judíos que eran europeos pues no tenían el mismo lenguaje, entonces poco a poco se fueron haciendo esto, y me puedo imaginar que los primeros niños que nacieron aquí a lo mejor su circuncisión fue a los 8 días, lo que fue después, no sé, habrá que investigar ese tema. No, Pero no puede hacer eso cualquier persona. no. Y sí hay médicos que lo saben hacer, pero para hacer una circuncisión judía también se requiere una parte ritual, no nada más médica. Pero la parte médica es fundamental, o sea, no puede no haber estudiado medicina. Tiene que, ¿tú sabes cuál es su formación? ¿Él estudió medicina o estudió para Moel y ahí le enseñaron? Si no, ahorita que nos cuente. Estudian para ser Moel. Ya. Los que quieren y no estudian medicina, estudian para ser Moel, con todo lo que les lleva a su alrededor eso. Ajá. No se han estudiar 15 años de medicina, porque ahora los médicos estudian 34 años, ¿sí? Pero los que son Moel, estudian para ser Moel y tienen que ser Shomer Shabbat, tienen que ser, llevar las tradiciones, y no cualquiera. Lo que hoy hacen muchos, perdón que interrumpa, No. mucha gente quiere que el médico en el hospital les hagan la circuncisión, y no todo el ritual, pero la gente que es más judía quiere el ritual con toda su gente, por lo que invoca y el proceso que es. Pero hay muchas cosas, hay gente en Israel que ya lo hace en el hospital. Sí, como la una gente cuestión médica, sanitaria, digamos, médica. Y yo sé que también los musulmanes lo tienen como un ritual obligado dentro de su religión. Entonces el hecho de que Herschel sea un Moel, pues también es muy importante. También los que han tomado la visita en las calles del centro histórico, sabemos que en Jesús María 26 vivía el Moel Clip, ¿no? Ese era el otro. Y que creo que fue el maestro. Mi tío estudió en la Yeshiva en Nueva York. Ajá, y se preparó para ser Ya. Entonces, bueno, pero el tema que tenemos hoy básicamente aquí tiene que ver con la fabricación de la matzá, porque sí. No sé desde cuándo era panadero, sí sabemos, es que ya se había ido de su pueblo. O sea, la primera guerra mundial, él... Quiero, bueno, primero que nada agradecer muchísimo la recepción, porque yo sé que ustedes están, ven Bernard, ustedes están trabajando, nosotros estamos aquí paseando, aprendiendo algo muy importante de la tradición judía, pero les estamos de algún modo interrumpiendo su trabajo. Así es que gracias
por recibirnos tan bonito. Gracias por hacer de este día algo muy especial, muy enriquecedor. Y yo, estábamos, te quiero hacer un par de preguntas más. Así, con mucho. A ver, Bueno, es que en la época de Pesaj, que son las Pascuas, es la época de las preguntas. Exacto. Y así empieza. Así es. La ceremonia empieza cuando los niños empiezan a preguntarle a sus papás. Así es, todo Sí. empieza así. Pero bueno, Ahora sí. ¿cuándo empiezas tú en esta labor de hacer el pan? Yo nací aquí. Ok, pero desde que tú naces, Mira, la fábrica de matzes no estaba aquí. ajá, La fábrica de matzes estaba primero, ¿cómo se llama? Tienes ahí. Soledad 20. Ese. ¿Todos están Y después, escuchando? Sí. ¿Todos oyen? Sí, y después empezaron a hacerla y usaron la fábrica ideal para, ¿cómo se llama? Para condicionarla. Hasta que después se fueron a Portales. Ajá. Y en Portales, mi papá en paz descanse tenía un socio, el señor Goldberg, en paz descanse. El señor Goldberg tenía una panadería en el centro, en Jesús María. Exacto. Y entonces él hacía, La perla se llamaba, ¿no? no me acuerdo, Ajá. pero era panadero. Sí. Y entonces se unieron e hicieron la fábrica allá. Después los unió otro señor, Alterovich. A lo mejor conoce a su hijo Alter, el doctor Isaac Alter. Estaba en el Deportivo. Era Pascual Nieto. Sí, bueno, entonces juntos los formaron. En un momento dado, optaron por separarse. Optaron por separarse porque el terreno de allá lo querían usar para construcción, para otras cosas y esto y lo otro. Y nosotros rentábamos aquí. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de comprarlo y eso te quita un peso de encima, tener que pagar rentas y cosas. Lo usarlo no es 2 meses al año y eso es una carga terrible. Entonces, David nació, mi hermano David, no sé si anda por ahí, él nació justamente cuando nos mudamos. Yo nací en el centro, ¿cómo se llama? En las calles de Moneda, sí, Moneda 34. No es que ahí estaba el sanatorio, ¿eh? La partera. Mi hermana, en paz descanse, nació con una partera. Había un salón con 4 o 5 camas y etcétera, y eran las parteras las que atendían y todo. Y todo funcionaba muy bien hasta que los doctores dijeron que ellos quieren intervenir también. Y ni modo, pues, sí. Pero mi hermano nació justamente cuando nos mudamos acá. ¿Y qué año? ¿Quién sabe qué edad tiene? No, se mudaron aquí. En 1940. 40. Sí, pues así comenzó a operar. No, pero aquí era la pura panadería y seguíamos trabajando las matzes allá hasta hace no me acuerdo cuántos años. Verle debe saber 20, 25 años. Sí, empezamos a trabajar de aquí. Entonces, se separaron, quisieron construir, quisieron hacer otras cosas y entonces cada quien por su... Y fue una separación sumamente amigable, muy bien, sin problemas, sin nada. Y gracias a las personas que intervinieron y que eran, bueno, el que conocía al señor Goldberg. Entonces, bueno, otra pregunta, porque en la Gadá son 4. Oportunidad de oferta. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta al señor Filler? Es una oportunidad. Yo quiero siempre. Les voy a contar una historia, Sí. pero conste, con una condición, no se lo repitan, no se lo diga a nadie, porque ya vienen de la escuela, vienen de las escuelas y que el otro es el otro. Uno grita eso, después salió un señor ahí, tú te vas a parar afuera. Dije un momentito, en el momento que entran acá, me perdona mucho, usted nomás cuídeme que no se vayan a hacer daño. Yo también fui niño y es bastante travieso. Aquí no hay travesuras. Aquí vamos a calmarnos y que todos pasen. Hoy después de viajar 1 hora de la escuela, que lo ven aquí. Entonces, total, empiezan a preguntar y les explico. Y ¿por qué se hacen los agujeritos en las matzes? ¿Por qué se hacen los agujeritos? Y dije, mira, cuando el Todopoderoso nos libró y entonces dijo,
por favor saquen todas sus cosas. Las señoras luego empezaron a sacar su máquina de coser y la chamarra viejita y esto. ¡Uy! La masa que dejé ahí todavía no está horneada. Se la puso también al esposo y el pobre señor así, camínale. Agarró un tenedor, camina. Ahí no termina. Ya se los conté. En la tarde me habla una señora, la mamá de la niña. Dice, yo fui no señora, su bisabuela, usted. No se lo cuentan a nadie, pero así fueron los agujeritos, para que caminen más rápido. ¿Quién te enseñó a hacer circuncisiones? ¿De quién aprendiste? ¿De quién aprendiste el oficio Esto de no está Noel? incluido aquí, nos vemos. Estas son horas extras. Quiera Dios, Yehi Ratzon. Bueno, Yehi Ratzon quiere decir que sea así su voluntad. Pero, por ejemplo, cuando hacen un viaje, dicen Imir Hashem. Imir Hashem, vamos a viajar acá. Si el Dios Todopoderoso nos permite, entonces vamos a viajar, vamos a hacer esto. Y Imir Hashem. Yirche Hashem. Hashem es el nombre de Dios que no se puede pronunciar. Entonces decimos, si quiere, el Todopoderoso. Una señora paisana le dice a otra, oye Sarita, ¿qué pasó? Dice, mira, si Dios nos da salud y nos da vida y todo, pensamos salir el lunes de vacaciones, y si no, el martes. Eso es lo que quiere decir Mircea Hashem. Ok, nos vemos. Gracias. Muchísimas gracias. De verdad, qué lindo. Qué lindo. Mucha gente se quedó con las ganas de venir. Así es que si luego podemos armar otra fecha sería increíble, y si no, el próximo año. Yo te digo cuándo necesito tomar mis próximos ejercicios. O sea, nos estás diciendo que te dimos la terapia gratis. Sí. Cuando quieras te la volvemos a te puedes repetir. No, muchas gracias. Ahora sí que buenos días, como que no hubo oportunidad allá en la fábrica de tener una presentación formal, porque pues conforme iban llegando iban entrando y ya supieron por qué razón. Pero qué bueno que sobrevivimos ya a esa experiencia y que ahora ya estamos todos juntos aquí en un lugar que se llama Adat Israel y que todo el mundo lo conoce como el Shul de Álamos. Shul es la palabra yiddish para decir sinagoga. Entonces, si esto le llaman el Shul de Álamos, quiere decir que es un lugar donde venían judíos de Europa Oriental, de Lituania, de Polonia, de Rusia. Los tengo aquí parados porque lo primero que llama la atención de este lugar es la fachada, porque pasa totalmente desapercibida, ¿sí? Ustedes se podrían haber pasado, ahí voy, se podrían haber pasado y ni se enteraban de lo que va a haber aquí adentro. Esta sinagoga de algún modo oculta todo el templo en una casa que es como una casa cualquiera de las que rodean este lugar, ¿ven? O sea, no tiene realmente ninguna significancia fuera por ese pequeño vitral de una estrella de David, que si uno va caminando así normal, ni la ve. Esto pasa igualito en la sinagoga de Justo Sierra. También ahí hubo una intención de ocultar la sinagoga. Y cuando yo doy la visita allá, y lo digo aquí otra vez, quienes hicieron esta sinagoga venían de países donde a los judíos se les perseguía, se les mataba, se les odiaba. Cuando llegan a México no hay ningún problema, todo está bien, pero ya lo tienen integrado. Ustedes ven las sinagogas de los judíos que llegaron de países árabes, donde a los judíos no se les perseguía, se fueron por otros problemas graves, pero no tenían problemas por ser judíos. Ven las fachadas de sus sinagogas y sí se ve que son sinagogas, sí se ve una monumentalidad, sí se ven las estrellas de David, a veces hasta letras en hebreo. Es una cultura diferente. Entonces, bueno, desde ahí quería yo empezar, porque además lo que nos va a recibir adentro es
totalmente una sorpresa. Entonces nadie se imagina que detrás de esta pared tan sencillita pues va a haber color, representaciones de instrumentos musicales y tantas cosas que ahorita van a ver. Entonces bueno, vamos a entrar y ahora sí ya sentaditos, si alguien quiere entrar a un baño, etcétera, ya tranquilos vamos a poder ahora sí platicar todos juntos y resolver muchas dudas que seguramente van a surgir. O también los viernes en la noche y los sábados después del rezo de la mañana, aquí se sirve una pequeña comida para los que vienen a rezar, porque todavía tienen rezos, pero hubo una época en la que esa parte donde está el templo no existía, era un campo donde los niños, un jardín, donde los niños jugaban, corrían y aquí rezaban. Como ustedes saben, los rezos judíos no requieren de un edificio especial. Lo único que necesitamos es un minyan, que son 10 varones mayores de 13 años mínimo, y libros sagrados para el rezo. Si ustedes tienen gente, tienen libros, no importa el lugar donde recen, puede ser un despacho de una oficina, puede ser una vecindad en la estancia, puede ser donde quieran. Pero los edificios no es lo representativo, porque la religión judía se hizo para un pueblo en constante movimiento. Es una religión para un pueblo que todo el tiempo ha tenido que emigrar, ha salido expulsados, ha tenido que mover, entonces lo que hace es cargar su ley, su Sefer Torah, y establecerse a donde llega, con su libro, con su ley y con su gente. La religión judía no se puede llevar a cabo con individuos aislados, tiene que haber una congregación. Entonces, pues no era importante el edificio y los rezos de Shabbat los hacían en el garage o en la cochera de un señor de apellido Steinberg, que estaba cerca de acá, en la calle de Coruña, y ahí asistían gente de las colonias Portales y Narvarte y las aledañas al Garín. Y aquí, ¿cómo se llama? Y los de Rosh Hashanah y Yom Kippur, que es el año nuevo judío, y el día del perdón, los hacían en la panadería de los señores Fieder. Ahí se hacían los rezos más importantes. Yo digo que para los de Kippur ha de haber sido una tortura, porque es un día de ayuno. Pero dicen que cuando terminaba el ayuno, la señora Fieder les ofrecía un strudel de manzana que era famoso, que era una cosa deliciosa. Entonces, bueno, ya en 1942 compraron aquí una casa y con el tiempo, cuando pudieron obtener un poquito de dinero, porque eran tiempos difíciles en la guerra y luego la posguerra, se empieza a construir la sinagoga ya en esta parte a cargo de un ingeniero de apellido Bateman, que murió a los 28 años, o sea, no la vio terminada cuando ya se había muerto, pero él hizo la construcción. Las primeras sinagogas de México no tuvieron arquitectos, todas las hicieron ingenieros que de algún modo copiaban modelos o de lo que la gente recordaba de los países donde venían. Y vamos a ver que esta está inspirada en una sinagoga de Lituania. Les va a recordar la sinagoga de Justo Sierra. Tiene muchos elementos muy parecidos. Entonces, en 1948 empieza la construcción y en 1952 se inaugura. Entonces, a partir de que empieza a haber gente, o sea, ¿quiénes venían aquí a la colonia Álamos? Era gente judía que se fue del centro y se vino a una zona que era más bonita, pero ¿por qué Álamos y no otra? Uno de los criterios fue que había transporte público que llegaba hasta acá. Nadie tenía coche y era muy importante estar conectados. Entonces los trenes urbanos llegaban aquí a la colonia Álamos y tuvieron el beneficio de que algunos se hicieron una casa, mientras que los que se fueron a Condesa o a Hipódromo la rentaban, y por el mismo precio los que se vinieron a Álamos pudieron hacerse de una vivienda. Muy importante lo que nos aportó el señor Luna, me parece, yo quería saber dónde era la tienda, porque esa tienda era el centro de reunión de algún modo, y todos vivían en los mismos edificios. Los inmigrantes judíos hicieron una especie, le llamaban de shtetl, o sea, como una aldea de las Eurocast, donde aquí vivían todos unos al lado de los otros. Y ya después, en los años 50, 60, se empezaron a ir a otras colonias. Pero esta sinagoga nunca ha dejado de funcionar.
miren, este es un lugar verdaderamente lindo, está lleno de luz, tiene este estilo muy tradicional de las sinagogas ashkenazim, es decir, de los judíos que llegaron de Europa Oriental que hablaban yiddish y que en México copiaron al principio sus sinagogas y ya después cuando se cambiaron a Polanco, a Tecamachalco, a Bosques y a otras colonias, ya la mirada estaba puesta en el futuro, en la modernidad, en el progreso. Pero cuando recién llegaron, todas las sinagogas eran copias de sinagogas antiguas porque se fueron sin querer, se fueron humillados, no querían dejar sus lugares, los extrañaban y en México se sentían también, como les dije, un poco extrañados con todo. Entonces, al venir a un lugar así, pues era como recordar sus hogares y estar entre hermanos. A partir de estos lugares, los judíos se hicieron parte de México, ¿sí? Entonces, bueno, esta sinagoga, ¿qué tiene? Tiene todos, yo les dije que para rezar como judíos no necesitamos edificios, pero si ya van a construir una sinagoga, necesita tener varios elementos. El primero y más importante es el Aron HaKodesh, que es este armario que guarda los rollos de la Torá. Este armario siempre es lo más decorado de una sinagoga, lo más ornamentado, porque la Torá es considerada el objeto sagrado por excelencia del pueblo judío. ¿La Torá qué es? Son los 5 libros de Moisés, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, ¿no? Que todos conocemos. El Génesis es el primero, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, son los 5 libros que están escritos en un manuscrito, en un pergamino, se escribe de derecha a izquierda, se enrolla, o sea, se cosen estos pergaminos, se enrollan y se guardan en una tela parecida a la que ven ustedes ahí. Y este es el lugar donde se guarda. Supuestamente tiene que estar viendo hacia el oriente, hacia Jerusalén. No sé si en este caso se cumple con ello. Hay sinagogas que no se pueden. ¿Sabe usted que sí estamos hacia el oriente? El oriente queda para allá. Entonces seguramente no pudieron hacerlo hacia allá y muchas oraciones se voltean para allá. Te quiero pedir un favor, Sote. Vale, ¿puedes ver en la cocina si está el señor Sánchez? Porque me dijeron que el señor Sánchez es quien podría abrir este lugar. Nunca se abre, pero me dijo el señor Manuel Teifel que si está el señor Sánchez, que nos abra para que vean lo que hay adentro de un Aron HaKodesh. Bueno, cuando la Torá se saca del Aron HaKodesh, que quiere decir arca o armario sagrado, para su lectura se pone en la bimá, que es este segundo elemento fundamental de toda sinagoga, que es como un púlpito desde el cual se hace la lectura de la Torá, se hacen los discursos de los rabinos, desde donde el cantor o hazán dirige los rezos, y entonces toda la atención se ve acá. Y en este caso de esta sinagoga hay elementos arquitectónicos totalmente eclécticos, como todo el barandal que sube hacia el Aron HaKodesh. Señor Sánchez, ¿cómo está? Buenas tardes. Mucho gusto. ¿Qué tal? Bienvenido. A ver, a mí me dijeron que usted es prácticamente el papá de esta, que usted es quien cuida con su alma y con su cuerpo esta sinagoga. Por eso lo tengo así. Impecable. Gracias a Dios. Muchas gracias.